Pues muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al doctor Torre, al doctor Uscanga por dejarme o permitirme participar en estas ponencias. Y bueno, pues me tocó hablar de un tema bastante complicado. Como han visto con las charlas previas, algunos criterios para diagnóstico de estas enfermedades autoinmunes, pues existen diferentes scores, diferentes puntajes, y en el caso de los síndromes de sobreposición, pues resalta primero la falta de convención de los criterios, y de ahí pues parte que mucha de la evidencia que voy a presentar pues tiene algunos datos a favor o en contra de ciertos tratamientos y la identificación de algunos de estos síndromes. Sin embargo, sí existen datos y son los que les voy a comentar a continuación. Entonces, como hemos visto en las pláticas previas, pues existen dos grandes grupos de enfermedades autoinmunes que se pueden manifestar, la primera de ellas, con una alteración a nivel bioquímico de daño hepatocelular. El prototipo de esta enfermedad es la hepatitis autoinmune. La otro grupo grande de enfermedades tiene como afección a nivel canalicular y de la vía biliar, y lo vemos con un patrón colestásico. De estas, las dos principales enfermedades son la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. En este caso, cuando se habla de síndromes de sobreposición, veremos una mezcla de ambos tipos de patrones. De las enfermedades autoinmunes existen algunas de ellas que ya han mencionado, la hepatitis autoinmune como el gran ejemplo, y es la que voy a tomar como patrón o parámetro, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria con afección a conductos mayores, y la colangitis esclerosante primaria de conductos pequeños, que también se puede encontrar en los síndromes de sobreposición. Y también hablaré de algo que se conoce actualmente como un síndrome colestásico, que tiene anticuerpos antimitocondriales negativos y podría corresponder a una colangitis esclerosante primaria de conductos pequeños. Entonces, en esta diapositiva, que muchos de ustedes ya probablemente reconocerán porque es ampliamente citada y todo, vemos en forma resumida en qué corresponden los síndromes de sobreposición. En rojo puse a hepatitis autoinmune porque es la enfermedad que vamos a tomar como base, es la que más frecuente se asocia con otras enfermedades, y característicamente, como ven en la diapositiva hacia abajo, se caracteriza por tener niveles de transaminasas elevados, frecuentemente más de 5 veces el valor superior. Se asocia frecuentemente con niveles de inmunoglobulina IgG elevados, y estos pacientes tienden a tener positivos anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso, y en la biopsia veremos, como ya ampliamente se ha descrito, lo característico de hepatitis interfase y otros hallazgos como infiltrados linfoplasmocitarios. Del lado por arriba tenemos a la colangitis biliar primaria, que se caracteriza por tener afección a nivel canalicular, y vemos alteraciones asociadas a patrones colestásicos como fosfatasa elevada más de 2 veces del límite superior, positivización en los anticuerpos antimitocondriales el 95% de las veces, no olvidar que hay un 5% que pueden tener anticuerpos antimitocondriales negativos, elevación de la inmunoglobulina, pero en este caso IgM, y en la biopsia hepática una lesión florida de los conductos biliares. Abajo tenemos a la colangitis esclerosante primaria, que se caracteriza también por tener niveles elevados de la fosfatasa alcalina, pero la gran diferencia con la colangitis biliar primaria es que esta va a tener afección principalmente de los conductos biliares mayores. Normalmente puede haber una gran asociación con enfermedad inflamatoria intestinal, y en las biopsias podemos ver lo que nos comentó el doctor Gamboa, estas reacciones fibróticas alrededor del conducto biliar permanente. Y esto que les había comentado del síndrome colestásico que actualmente se describe, que son pacientes que pueden presentarse en pacientes con hepatitis autoinmune, con un patrón colestásico, tienen característicamente, aparte de las transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada, niveles de inmunoglobulina IgG elevados, que esto va acorde con la hepatitis autoinmune, anticuerpos antimitocondriales negativos, lo cual descarta o va en contra un poco de la colangitis biliar primaria, y en la biopsia vamos a ver daño en los conductos biliares. La patogénesis no se entiende muy bien, y de aquí también gran parte de la confusión. Si ustedes se acercan a los estudios que hay, las definiciones que hay de los síndromes de sobreposición, pues se entienden mucho por esta diapositiva, porque no sabemos si son síndromes como variantes clásicas de la hepatitis autoinmune, es decir, no sabemos si estamos tomando la biopsia y los estudios en un momento de la fase de la hepatitis autoinmune, son estadios de transición o realmente son enfermedades concomitantes que se presentan en un solo paciente.
La fisiopatología pues es compleja, pero comparten de que el paciente tiene que tener una predisposición genética. Muchos de estos pacientes tienen algunos tipos de HLA bien descritos y cuando se exponen a agentes externos, infecciones o algún agente agresor, sabemos que muchas de estas enfermedades pueden debutar. Y en esto comparten estas enfermedades gran parte de esta fisiopatología, alteraciones en la capacidad de respuesta inmunológica en la mayoría de ellos, y ya dependiendo de las características del paciente, el paciente irá hacia hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante o manifestarse como un síndrome de sobreposición. En la práctica y para nosotros, ¿en quién debemos sospechar de un paciente que tenga o pueda padecer de un síndrome de sobreposición? Eso creo que es de las cosas más importantes. Bueno, pues si tenemos un paciente con alta sospecha de hepatitis autoinmune, pero en su evaluación bioquímica tiene también a la par alteración bioquímica de patrón colestásico, es decir, fosfatasa alcalina, por arriba de dos veces del límite superior, hay que sospechar en un síndrome de sobreposición. Esto se puede encontrar en el 21% de pacientes con diagnóstico de hepatitis autoinmune y lo que implica es que hay una colestasis inusual y justifica en ese contexto de ese paciente ampliar nuestra investigación. ¿Cómo? A nivel de valorar la realización de una biopsia hepática, pedir anticuerpos como los antimitocondriales e incluso si el paciente también muestra muchas características de un patrón colestásico florido, valorar la realización de una colangioresonancia. Este estudio es un muy buen método para evaluar la vía biliar de forma no invasiva. Otro contexto, si el paciente tiene gamma-glutamil transpeptidasa elevada, el paciente ya tiene características de hepatitis autoinmune, pero tiene gamma-glutamil transpeptidasa elevada y no mejora con el tratamiento porque, ojo, muchos pacientes con hepatitis autoinmune de inicio pueden tener GGT elevada, pero tiende a normalizarse una vez que empleamos el tratamiento inmunosupresor. Entonces, como lo dice el segundo cuadro, esta alteración tiende a mejorar con el tratamiento y si no mejora, entonces hay que ampliar nuestro abordaje diagnóstico y consideraríamos pues la biopsia hepática, realización de antimitocondriales o incluso una colangioresonancia. Si de entrada el paciente en su abordaje de hepatitis autoinmune debuta con anticuerpos antimitocondriales, esto puede ocurrir en un porcentaje nada despreciable en pacientes con autoinmune y requiere evaluación histológica para poder detectar algunos datos floridos de daño al conducto biliar en la biopsia. Si de entrada, cuando hicieron su evaluación por biopsia, el patólogo les reporta, oye, mira, encuentro que hay un daño importante o pérdida de conductos biliares, entonces eso tiene que prenderles la idea de que puede tratarse de un síndrome de sobreposición. Muy probablemente este paciente en este contexto tenga alteraciones bioquímicas que ya lo sugieran y va a justificar pedirle anticuerpos antimitocondriales y si estos son negativos, vale la pena explorar la vía biliar mayor con una colangioresonancia. Si el paciente de entrada, y eso es algo interesante, tiene enfermedad inflamatoria y tiene hepatitis autoinmune, se ha descrito que hasta el 40% de estos pacientes tienen de forma concomitante colangitis esclerosante primaria y por eso se recomienda en este contexto de entrada realizar una colangioresonancia magnética. Si esta es normal, considerar la biopsia hepática, que muy probablemente se hizo porque el paciente ya tenía diagnóstico de hepatitis autoinmune. Y por último, si el paciente tiene una resistencia bioquímica clínica a los tratamientos inmunosupresores, entonces sabemos que ya nos comentaron de las fallas del tratamiento, pero tenemos que reconsiderar el diagnóstico, no olvidar o no obviar otras enfermedades. Como bien mencionaron, la esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad muy importante y más en nuestra población. El uso de fármacos y el daño inducido por fármacos es otra enfermedad que no hay que dejar pasar de largo y tener más los elementos para poder diagnosticar un síndrome de sobreposición. Y esta tabla resume cuáles son los principales síndromes de sobreposición. En la primera fila tenemos el clásico, hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Existen varios criterios para poderlo identificar. Uno de los más usados, y es el que les comentaré a continuación, son los criterios de París. Y bueno, a nivel histológico tenemos la afección a ambas enfermedades, ¿no? Los datos característicos de la hepatitis autoinmune, hepatitis de interfase, células plasmáticas y por otro lado los datos de la colangitis biliar primaria, que es una colangitis destructiva con lesiones ductales floridas, pero en este caso la vía biliar mayor debe de estar normal.
En el caso de la hepatitis autoinmune y la colangitis esclerosante primaria, tenemos estos patrones de relación bioquímica. Tenemos que tener un paciente que tenga antimitocondriales negativos y en la biopsia, si es que llegásemos a biopsiar a este paciente, que muy probablemente que sí, porque el diagnóstico de hepatitis autoinmune requiere biopsia hepática, aparte de los hallazgos clásicos de la hepatitis autoinmune, tendríamos colangitis obliterativa, que es aquella imagen que nos mostró el doctor Gamboa, y zonas de estenosis en la vía biliar mayor, demostrada por un estudio de colangioresonancia o CEPRE. En el caso de la hepatitis autoinmune y síndrome colestásico, que es esta nueva entidad que les describí a ustedes, son pacientes que tienen alteración bioquímica hepatocelular y colestásica con anticuerpos antimitocondriales negativos, y en la biopsia se demuestra hepatitis de interfase, linfoplasmocitarias, colangitis destructiva, pérdidas de conductos biliares, pero la colangioreso es normal, es decir, no tiene datos de colangitis esclerosante primaria, no tiene datos de colangitis biliar primaria. Sin embargo, podría tratarse de una colangitis esclerosante de conductos pequeños o una colangitis biliar primaria antimitocondriales negativos. Por eso todo se engloba en este síndrome colestásico. La prevalencia de hepatitis autoinmune y CBP va, dependiendo de los criterios que se utilicen, es un rango amplio de 2.1 a 19%, y algo interesante es que existen estudios que han demostrado que los pacientes hispanos con CBP tienen mayor prevalencia a desarrollar hepatitis autoinmune más colangitis biliar primaria. Normalmente estas enfermedades, todo este grupo de enfermedades va asociado a otros tipos de enfermedades autoinmunes como enfermedades de tiroides, Sjögren, enfermedad celíaca y psoriasis. Estos son los criterios de París. Hablaré de estos porque son ampliamente estudiados y porque se ha demostrado en algunos estudios, comparándolos con otras clasificaciones, tener mayor sensibilidad y especificidad. Hay que mencionar que en este estudio que les muestro a continuación, el parámetro con el que se compararon fue un parámetro clínico, que eso es un poco, yo creo que la debilidad de este gran estudio. Y vemos los criterios de París. Para cumplirlos tienen que tener 2 de 3 en cada rubro. Es decir, para colangitis biliar primaria debe de cumplir 2 de estos 3 criterios: niveles de fosfatasa alcalina por arriba de 2 veces el límite superior normal, o niveles de gamma-glutamil transpeptidasa por arriba de 5 veces del límite superior normal, o antimitocondriales positivos, o una biopsia hepática con lesiones ductulares de los conductos biliares, y importantes 2 de estos 3. Y para hablar de hepatitis autoinmune en esta misma biopsia y en este mismo paciente, 2 de estos criterios, 2 de 3 de estos criterios: alanina aminotransferasa más de 5 veces el límite superior, la inmunoglobulina IgG más de 2 veces el límite superior, o en su defecto antimúsculo liso positivos, una biopsia hepática que muestre necrosis en saca bocado linfocitaria periportal. Y bueno, pues estos son algunas fotos características de lo que les acabo de describir. Del lado izquierdo tienen hallazgos compatibles con hepatitis autoinmune. En la primera foto vemos lo que ya se nos describió, que es la hepatitis de interfase. Vemos cómo se pierde la placa limitante, el infiltrado hacia el lobulillo. Hacia abajo, en la segunda foto, tenemos un infiltrado rico en células linfoplasmocitarias. Y en el caso de CBP, en la primera foto, vemos una destrucción importante de los conductos biliares, y abajo tenemos ductopenia. Interesantemente, recientemente se ha propuesto una nueva clasificación para poder identificar mejor a los pacientes con síndrome de sobreposición. Este estudio, publicado en Hepatology en el año pasado, propone un nuevo score donde mezcla los criterios de París con los propuestos por asociaciones internacionales de hepatitis autoinmune. Si vemos, los criterios están de este lado, no voy a reparar en ello, sin embargo son amplios. Y algo interesante, que es muy importante, que no toman en cuenta otros criterios, es que hacia abajo viene el descarte de otras enfermedades, que me parece que es algo muy importante, ¿no? O sea, se descartan drogas, virales, alcohol, y bueno, entonces con esto se crea este score y tiene una buena área bajo la curva para poder identificar a casos de pacientes con hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Y de hecho, se establece que un score con este puntaje mayor de 21 tiene una buena sensibilidad y especificidad para detectarlo. Sin embargo, habrá que ver qué pasa con la validación de este estudio. Por el momento, si alguien me preguntara cuál es el score que tomaría, algo muy básico, son los de París, son sencillos y nos permiten identificarlo con una buena sensibilidad y especificidad, como se los mostré en diapositivas previas. ¿Y qué pasa cuando un paciente tiene síndrome de sobreposición? Bueno, en este estudio se demuestra que los pacientes que tienen síndrome de sobreposición, en comparación con aquellos que tienen características
de colangitis biliar primaria o autoinmune solas viven menos en un periodo de 60 meses. Tienen una disminución del tiempo libre de eventos adversos a 5 años, y esto es del 58 contra el 81%. Y en el estudio univariado y multivariado, cuando vieron qué factores predecían estos desenlaces ominosos, vieron que el total de bilirrubinas totales al principio del diagnóstico, es decir, el nivel de bilirrubinas totales se asociaba con desenlaces ominosos que van en concordancia con lo que nos acaba de comentar el doctor Kim. Los niveles de bilirrubinas son muy importantes para establecer pronósticos a largo tiempo, y en los síndromes de sobreposición no es la excepción. En este estudio se evalúa un tratamiento. ¿Qué pasa cuando tratamos a los pacientes que tienen hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria? Bueno, pues voy a ser sincero, no hay mucha evidencia qué pasa con los tratamientos, es un poco controversial, y en este estudio se demostró que los pacientes que, comparándolos con colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune y síndrome de sobreposición, cuando se les trata con ácido ursodesoxicólico, hay una respuesta incluso en aquellos pacientes que tienen síndrome de sobreposición. Es algo interesante, uno pensaría que no van a tener respuesta porque tienen el componente de hepatitis autoinmune, y no. El solo uso de ácido ursodesoxicólico produce una mejoría, y de hecho la remisión no fue nada diferente en aquellos pacientes que utilizaban ácido ursodesoxicólico y síndrome de sobreposición. Pero en aquellos pacientes que sí llevaban esteroide o terapia dual, es decir, ácido ursodesoxicólico más tratamiento inmunosupresor, ahí sí vieron que los pacientes, había una menor respuesta en aquellos pacientes que utilizaban terapia dual comparado solo con aquellos que tenían hepatitis autoinmune. De las gráficas que vienen abajo, solo se demuestra que la tasa de progresión acumulada es mayor en los pacientes que tienen síndrome de sobreposición, que está acá abajo, y no hubo diferencias en la tasa de progresión acumulada cuando se compara en los síndromes diferentes. ¿Qué hay de la hepatitis autoinmune y la colangitis esclerosante primaria? Bueno, es un síndrome más raro que lo que les describí previamente. Se describe más frecuentemente en niños y jóvenes adultos. Su frecuencia va de los estudios reportados en enfermedades autoinmunes del 6 al 11%, y lo que les mencionaba, cuando un paciente tiene hepatitis autoinmune y concomitantemente tiene colitis ulcerativa crónica idiopática, hasta un 41% pueden tener colangitis esclerosante primaria, y por eso se recomienda realizar una colangioresonancia. Lo que se ha demostrado también en personas que los afecta a una edad mayor es que puede ser algo secuencial. Un paciente puede debutar con hepatitis autoinmune y desarrollar con el tiempo colangitis esclerosante primaria. Estos son los hallazgos típicos que veríamos en un estudio de la vía biliar, estas zonas arrosariadas, dilataciones y estenosis. Si lo viéramos a nivel histológico, lo ya descrito de la hepatitis autoinmune, y del lado derecho, colangitis esclerosante primaria con esta obliteración de los conductos biliares que llegan a formar esta imagen típica, poco frecuente, pero patognomónica, muchos dicen, de los aros de cebolla alrededor de esta. Y en este estudio clásico de Floreani del 2005 se describe una cohorte de pacientes comparándolos con colangitis esclerosante primaria versus hepatitis autoinmune más colangitis esclerosante primaria, y salió un dato muy interesante que se ha repetido en algunos otros estudios. Los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor más ácido ursodesoxicólico tienden a mejorar la bioquímica hepática con el tratamiento, pero lo más interesante es que en el seguimiento en meses tienen una mejor sobrevida, que se ve con la línea punteada, en comparación con aquellos que tienen colangitis esclerosante solo y que solo son tratados con ácido ursodesoxicólico. Entonces, pareciera ser que el tratamiento y la evolución son diferentes. De hecho, en las cohortes que están descritas no hay datos de aparición de colangiocarcinoma en estos síndromes de sobreposición. Y por último, el síndrome colestásico y la hepatitis autoinmune, que les dije que tenían antimitocondriales negativos, o puede ser una colangitis esclerosante de pequeños conductos. Antes se le conocía como colangitis autoinmune. Se detecta aproximadamente entre los 40 y los 50 años. La fosfatasa alcalina típicamente está elevada, antimitocondriales negativos, la vía biliar normal, si le hacemos un estudio de la vía biliar, y en la biopsia colangitis destructiva. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si tengo un paciente que tiene un patrón bioquímico colestásico y no tiene una adecuada respuesta al tratamiento? Bueno, pues del lado, la primera columna, tenemos pacientes que tienen colangitis biliar primaria de acuerdo a los criterios que se han aceptado, y si este paciente tiene elevación desproporcionada de transaminasas o de niveles de IgG,
entonces se debe de considerar una biopsia y ver si este paciente no está cursando con una hepatitis autoinmune agregada. Si es el caso, pues ya se deberá tratar. En el caso de los pacientes con colangitis esclerosante primaria y que también tienen una elevación desproporcionada de transaminasas o niveles de IgG, se debe de considerar en ellos sí una biopsia, porque recordemos que la colangitis esclerosante primaria no requiere una biopsia, el diagnóstico se hace con estudios de imagen no invasivos y con la CEPRE, y en ellos sí se debería de considerar una biopsia. Entonces queda el algoritmo así: alteraciones bioquímicas hepatocelulares o colestásicas atípicas, o alteraciones histológicas hepatocelulares con colestasis típicas, enfermedad inflamatoria o enfermedad refractaria a la terapia convencional, es lo que nos debe de prender los focos para pensar en estos síndromes de sobreposición. Se hace una colangioreso o CEPRE, y si no existen estenosis, entonces muy probablemente la colestasis se deba a o una colangitis biliar primaria, que serían los anticuerpos antimitocondriales positivos, y en este caso la biopsia y los antimitocondriales nos darían el diagnóstico de colangitis biliar primaria más hepatitis autoinmune. Si el paciente tiene antimitocondriales negativos, aún así puede tener una colangitis biliar primaria seronegativa o una CEP de conductos pequeños, y en el caso de que sí tuvieran estenosis, pues el paciente, si tiene antimitocondriales positivos, un síndrome muy raro que sería la unión de entre colangitis esclerosante primaria y colangitis biliar primaria, y en el caso de que tenga antimitocondriales negativos, pues sí ya es una hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria. ¿Y qué hay de la evaluación del riesgo? Como se nos ha mencionado y todos sabemos que los grados de fibrosis sí predicen los desenlaces. Los grados de fibrosis avanzada se pueden asociar con desenlaces de desarrollo de cirrosis y muerte. Bueno, pues hay algún estudio que ha evaluado métodos no invasivos como la elastografía hepática, estableciendo puntos de corte en pacientes con hepatitis autoinmune y CBP diferentes a los que ya se han establecido para la población normal. En este caso, aquí vemos buenas áreas bajo la curva para diagnosticar F2, F3 y F4, con áreas bajo la curva que van de 0.83 a 0.96. Vean los valores de corte que los puse ahí en rojo, van de 6.5, 10.5 a 14.45 kilopascales, con las sensibilidades y especificidades. Y cuando se comparan, ahí descritas, y cuando se comparan con otros métodos no invasivos, más por calculadora como el APRI, el FIB4, vemos que en línea más oscura está la elastografía hepática, que supera para el diagnóstico de más de F3 en comparación con otros valores. Y por último, ¿qué hay del tratamiento? Bueno, pues para los síndromes de sobreposición, hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, se sugiere, se recomienda, pero no está claramente establecido, que el tratamiento debe ser dual: inmunosupresor con ácido ursodesoxicólico. El inmunosupresor, como nos comentó el doctor Eric, puede tomarse la decisión de empezar con dosis altas de esteroide sin azatioprina, o dosis más bajas de esteroide como 30 miligramos al día más azatioprina como para favorecer el mantenimiento. Y las dosis de ácido ursodesoxicólico, no olvidar que no deben de ser supraterapéuticas. De 13 a 15 miligramos por kilo día es una dosis adecuada. Probar niveles o dosis más elevados se ha asociado con desenlaces peores. Y que tratamos de mejorar la bioquímica hepática. Y bueno, el problema es que el pronóstico lo da más la hepatitis autoinmune, como lo vimos previamente, más en este caso. La hepatitis autoinmune y la colangitis esclerosante primaria, también tratamiento inmunosupresor y el ácido ursodesoxicólico a las mismas dosis, sin tratar de ir a mayores dosis de este ácido. Y la respuesta bioquímica es variable, y la mayoría de estos pacientes va a progresar a cirrosis hepática después de 10 años. Y como les dije, pues el pronóstico es mejor cuando se compara con la colangitis esclerosante primaria solita. ¿Y qué hay del síndrome colestásico y la hepatitis autoinmune? El tratamiento es muy similar, poca respuesta bioquímica y 33% progresan a enfermedad terminal. Y por último, ¿qué hay del trasplante hepático? Ahorita la charla va a venir, pero ¿qué hay del trasplante hepático en los síndromes de sobreposición? Pues hay muy poco. De hecho, hay un gran estudio que participó el doctor Montaño, y en este caso se demostró que los pacientes que tienen un síndrome de sobreposición tienen mayor riesgo de tener recurrencia de las enfermedades autoinmunes post-trasplante. Esta recurrencia es muy importante, de hecho es el 69% en comparación con aquellos que se trasplantaron por hepatitis autoinmune, 26% con los que se trasplantaron por colangitis biliar primaria, o 30% por los que se trasplantaron con colangitis esclerosante primaria. Entonces, como se ve aquí,
la recurrencia es mayor y el tiempo de aparición es mucho más corto. Lo interesante es que cuando recurre la enfermedad, recurre como una enfermedad única, o CVP o hepatitis autoinmune, y en los casos muy malos que llega a recurrir como síndrome de sobreposición, la mortalidad es mucho más alta. Entonces, para llevar a casa, son enfermedades muy poco frecuentes, los criterios no están muy bien establecidos, eso permite que cuando se evalúen terapéuticas, pues se meta una población muy disimilar. La más frecuente es la hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria. El tratamiento se debería de pensar en algún momento algo secuencial, alguien lo sugiere, muchos dicen que empezar con ácido ursodesoxicólico y ver la respuesta 3 meses, si no mejora, probablemente agregarle a tratamiento inmunosupresor, y tenemos que tratar la enfermedad predominante del síndrome. La elastografía puede ser un buen método para evaluación de la progresión de la enfermedad, y el trasplante, que es bueno para salvar la vida del paciente, tiene como estas enfermedades favorecen una alta recurrencia en el post-trasplante y en un menor tiempo. Muchas gracias.